Señor Dios, que te has dignado conceder la palma del martirio a San Fidel de Sigmaringa, cuando abrazado en tu amor se entregaba a la propagación de la fe, concédenos, te rogamos, que arraigados como él en el amor, lleguemos a conocer el poder de la resurrección de Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días la Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón, y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jaffa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ellas. Pedro, mandando salir fuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose hacia el pueblo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y llamándola a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?
del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: esto os escandaliza, y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos entre vosotros que no creen, pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a dónde vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este momento difícil después del discurso del pan de vida. San Juan nos habla de este momento, digamos, de dificultad en el que esas palabras, el que come mi cuerpo, etc., habían escandalizado a algunos de los que le escuchaban a Jesús, que tenían, digamos, un conocimiento más superficial de lo que estaba enseñando, y entonces es por eso que se asustan o se echan atrás y ya no volvieron a ir. Entonces Jesús les pregunta a los 12 que estaban más cerca de él: ¿también vosotros queréis iros? Y la contestación de Pedro es muy profunda. Le dice: ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Al final es una realidad que es esencial en la enseñanza de Jesús, lo mismo que es esencial también las palabras para la vida de esta tierra. No tenemos que olvidar que la perspectiva de la enseñanza de Jesús es una perspectiva de eternidad. Nos está hablando de la vida después de la muerte, nos está hablando de la vida que no tiene fin en Dios. Por eso, digamos que es algo que Pedro, inspirado en ese momento, porque lo estaba entendiendo, etc., lo dice y nos hace a nosotros también pensar esto tan importante, esta idea que nosotros somos limitados, somos humanos. Nuestra vida es una forma de hablar, no vale nada, no vale, pero es una cosa que tiene caducidad. Y sin embargo, sabemos que, aunque no vamos a quedarnos en este mundo para siempre, nos está esperando una vida eterna allá. Esto no nos tiene que asustar, porque no es lo que quiere Jesús, que nos asuste, sino al revés. Nos tiene que dar fuerza, nos tiene que dar confianza, no para despreciar la vida de este mundo, sino al revés, para amarla todavía más, para aprovecharla todavía más, para el bien, para tratar de hacer como Jesús nos quiso enseñar. Y hoy celebramos un mártir de la familia franciscana, capuchino, Fidel de Sigmaringa, hombre que quiso profundamente la fe, la unidad de la Iglesia en un tiempo difícil, en la Reforma, etc., del siglo XVII, una época que fue difícil, pero sobre todo tenemos que fijarnos en que los mártires, con el derramamiento de su sangre, están también hablando de esa unidad en el amor. Es verdad que es la unidad de la Iglesia se basa en la fe, en una sola fe, un solo Señor, que es Jesucristo, un bautismo, pero tiene que estar unido también al amor, a querernos, a ayudarnos, a tratar de buscar la reconciliación, a comprendernos, algo esencial. Por eso lo podemos ver de una forma mucho más clara en los mártires, que estuvieron dispuestos a dar su vida incluso, y como había enseñado Jesús, el mártir cuando da la vida perdonando, da la vida amando, no da la vida con rabia, en contra de otros, no, sino que da su vida amando y perdonando a los que le están matando, a los que piensan distinto.
Por eso, cuando ante unas dificultades de estas se hace una guerra, se ve mucho menos que cuando vemos la vida de la entrega profunda de un mártir. Le pedimos a San Fidel de Sigmaringa por toda la familia franciscana y por toda la unidad de la Iglesia. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por todas las personas que están enfermas para que tengan fuerza, salud. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por nuestros difuntos. En esta Santa Misa especialmente vamos a recordar a Sor María Milagros, Clarisa de Soria, y a Lorenza Ascaray, su aniversario, para que Dios las tenga en su gloria, para que desde aquí interceda por nosotros. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para que este sacrificio vivo vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas las personas de la Iglesia. Dios Todopoderoso, acepta la ofrenda que te presentamos en la fiesta de San Fidel y concédenos a cuantos celebramos el sacramento de la muerte de tu Hijo, cumplir en la vida lo que ahora realizamos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Oremos la palabra del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y la verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del glorioso mártir San Fidel de Sigmaringa, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza de la vida eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Señor Jesús. Así pues, Padre, celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección con la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, porque en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y, sin daros la mano, ofreceros mutuamente la paz. Por Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Por de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Por de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos nuestra paz. Y aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso
Oremos. Por la eficacia de este sacramento, confirma, Señor, a tu pueblo en la verdadera fe, para que la proclame en todas partes, de palabra y de obra, a ejemplo de San Fidel, que trabajó y se entregó hasta la muerte por su propagación por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Zoazte